Amén. Le damos gracias a todos por estar una vez más conectados en línea. Gracias a los que están presentes y a los que nos ven a través de las redes sociales. Les deseamos que Dios les bendiga mucho. Hoy traemos un mensaje que tiene que ver con la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios. La importancia de tener sabiduría. Es como le puse a este mensaje que les traigo hoy. Y quisiera orar antes de pasar a dar el mensaje para que sea nuestro Dios el que realmente guíe toda palabra que salga de mi boca y que sea para nuestra edificación y para la edificación de todos aquellos que están aquí presentes y los que nos ven en línea. Sí, Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por este día que tú nos das, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos revela, Señor, tu palabra, el que nos trae conocimiento y el que nos hace, Señor, entender sabiduría, Padre Santo. Te pedimos ahora que tú seas el que guíe estas palabras, Señor, este mensaje que sale de mi boca, para que realmente todo, Señor, lo que se habla aquí, todo lo que se lea, sirva para la edificación de nuestras vidas, Señor, y para cada día acercarnos más a ti, Señor, y ser más como tú, Padre. En el nombre de tu Hijo Cristo lo pedimos, Señor. Amén. Bien, como ya decía antes, le puse este mensaje, la importancia de tener sabiduría. Quisiera comenzar leyendo un versículo que está en Proverbios, el capítulo 4 de Proverbios, versículo 7. El libro de Proverbios completamente es un libro de mucha sabiduría, que sería bueno cuando tuvieran tiempo, lo leyeran y lo estudiaran, porque ahí encerrada mucha sabiduría que Dios le dio a un hombre, a un rey llamado Salomón, y el cual le pidió a Dios sabiduría, y eso fue lo que Dios le concedió, le dio gran sabiduría. Dice el versículo 7 del capítulo 4 de Proverbios: sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Aquí está hablando de sabiduría y está hablando de inteligencia. Está hablando de dos cosas. Ahora, vamos a hacer un pequeño bosquejo, porque el mundo tiene un concepto de sabiduría diferente al que tiene la Biblia. Entonces son dos conceptos que parecen, cuando hablas de sabiduría, parece que se está hablando de lo mismo, pero al mismo tiempo no se está hablando de lo mismo. ¿Qué es la sabiduría? Bien, la sabiduría desde el punto de vista de los hombres es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Y la sabiduría desde el punto de vista de Dios es la capacidad de tomar decisiones según el conocimiento revelado a través de la santa palabra de Dios. Decisiones que estén conformes bajo la voluntad de Dios. Eso es importante. No es de que yo tomo decisiones por tomar decisiones porque yo decido tomar mis decisiones, sino decisiones que estén bajo la voluntad de Dios. La palabra de Dios te revela la sabiduría de Dios para que tú tomes bajo la voluntad de Dios tus decisiones. Porque si vamos a estudiar la Biblia para tomar nuestras propias decisiones, entonces ¿para qué nosotros le vamos a pedir a Dios conocimiento y sabiduría si al final vamos a hacer lo que nosotros queremos? Una persona sabia según el mundo, como hablamos, es aquella que posee muchos estudios recibidos en universidades prestigiosas como Oxford o Harvard. Cuando hablamos de una persona que tiene muchos estudios, que tiene doctorado, eso cuando te lo presentan y te presentan ese conocimiento como que deslumbra, esta persona sabe mucho. Espérate, déjame ver lo que hablo, me cae la boca porque tiene mucho conocimiento. Son personas que son, muchas veces el mundo de los define como genios o están ahí en la frontera, en el borderline de ese genio. Tienen mucha sabiduría, mucho conocimiento, a veces sobre un tema, a veces sobre diferentes temas. Esa es la persona sabia según el mundo. Hay personas como Albert Einstein en el siglo pasado, fue una persona muy sabia. Una persona que cuando él hizo la teoría de la relatividad, descubrió sobre la relatividad del espacio y del tiempo. Hoy por hoy en día, en el tema de la física, cuando se habla, hay que tener en cuenta a Albert Einstein. Él provocó una revolución dentro de la física. Entonces, es una persona reconocida, una persona sabia, un genio. Y eso es desde el punto de vista humano, que es una persona sabia. Hay personas que son sabias en las artes, hay personas que son sabias en la ciencia,
o en diferentes cosas, en filosofía. Pero desde el punto de vista de la palabra de Dios, la Biblia nos enseña un concepto de sabiduría completamente diferente. Para Dios, una persona sabia es aquella que busca a Dios, que busca conocer a Dios vivo y verdadero, que busca conocer cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que a Dios no le agrada. ¿Cuál es el plan de Dios para la humanidad? ¿Y cuál es la voluntad y el propósito de Dios para su vida? Y que de manera consciente y voluntaria y humilde se somete bajo la voluntad de Dios y fluye y opera en esa voluntad. Ese es un concepto de sabiduría según la palabra de Dios. Esa es la persona sabia delante de Dios. A lo mejor no tiene muchos estudios, a lo mejor no tiene títulos, no tiene doctorado, pero busca la sabiduría del Dios vivo y verdadero, que es más alta que los cielos, que es más grande que la sabiduría humana y que nunca la sabiduría humana va a llegar a la sabiduría de Dios ni se puede comparar a la sabiduría del Dios vivo y verdadero, que es una sabiduría de vida, que da vida, que te establece en la vida, te establece en el Dios vivo y verdadero, esa sabiduría, y que te hace hallarle y permanecer en él. Muy importante. Ya habíamos visto en mensajes pasados que de qué te vale ganar todas las cosas en la vida, o de qué te vale ganar todos los títulos en la vida, si al final vas a perder tu alma. Eso me recuerda una fábula de un humilde pescador y de un universitario con muchos títulos y con muchos conocimientos, y él se montan en la barca para que él lo pasara hacia el otro lado de un lago, un río, un mar, no sé. Él estaba en la barca y de repente se arma una tormenta, pero antes de que se armara la tormenta, este hombre con su filosofía, su sabiduría, estaba humillando al hombre de la barca, que era un simple pescador, y le estaba diciendo: ¿tú sabes de matemáticas? No, yo no sé de matemáticas, y se has perdido una porción de tu vida. ¿Sabes de literatura? No sé, has perdido otra porción de tu vida. ¿Sabes de historia? No sé, pues has perdido otra porción de tu vida. Y de repente se arma una tormenta, comienza la barca a zozobrar, empieza a entrar agua en la barca, hay que nadar para ir para la orilla, y el pescador le dice al filósofo: ¿usted sabe nadar? Y le dice el hombre: no, yo no sé nadar. Y dice: bueno, pues tengo que comunicarte que has perdido tu vida entera. ¿Entiendes? ¿De qué te vale conocer todo en la vida si lo más importante, que es la vida, no la preservas? Y eso es justo lo que nos trae la sabiduría, la palabra de Dios. Nos dice quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Quién fue el que nos creó, la posición en que estamos y el plan de salvación de Dios para nuestras vidas, que es muy importante. Ahora, vamos a ver qué es la inteligencia de que habla Proverbios. La inteligencia es la capacidad de adquirir conocimiento. Personas que tienen la capacidad de adquirir conocimiento, que leen un libro y leen otro y estudian y adquieren mucho conocimiento. Te han conocido personas así en la vida. Ahora, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es la información y habilidades que los seres humanos adquieren a través de sus capacidades mentales. El conocimiento se adquiere a través de la capacidad que tiene el ser humano de identificar, observar y analizar los hechos y la información que los rodea. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Es la capacidad de saber aplicar de manera correcta y efectiva el conocimiento. Aquí están estos tres conceptos. ¿Por qué es importante saberlo? Porque el conocimiento es lo que nos da a nosotros el entendimiento de las cosas, es saber, conocer. Y la sabiduría es saber cómo aplicarlo. La inteligencia es como la persona que tiene la habilidad de adquirir conocimiento. A veces confundimos estos términos, pero no son lo mismo. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 7 al 12, allí dice, a partir del versículo 7,
Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aquí vemos a Salomón, cuando él hereda el trono de David su padre, cuando David fallece. Dice que nos leemos el libro de Reyes al principio, dice que él andaba haciendo la voluntad de Jehová, andaba agradando a Jehová en aquellos primeros días de su vida, y él sacrificaba constantemente ofrenda a Jehová y buscaba constantemente la presencia de Jehová. Y hasta que un día Jehová, el Dios verdadero, se le revela en sueño, viene a él en sueño y le dice, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo daré. Y Salomón le dice esto, yo quiero que tú me des sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Porque aquí yo soy joven, yo no sé ni entrar ni salir, yo no sé qué hacer. Y Dios le dice, por cuanto tú no me has pedido riqueza, por cuanto tú no me has pedido grandeza, por cuanto tú no me has pedido ni siquiera la vida de tus enemigos, solamente me pediste sabiduría. Yo te voy a dar la sabiduría, pero te voy a conceder también todas las demás cosas. Salomón pidió lo que él entendió que era lo más importante. Tenemos que tener presente en nuestra vida qué es lo más importante. Tenemos a veces que trazar en nuestra vida o constantemente en nuestra vida una escala de valores. Porque si no somos capaces de poner en nuestra vida las cosas importantes en el lugar que están, pues vamos a poner en riesgo de perder esas cosas importantes o de dañar esas cosas importantes. Para eso hace falta la sabiduría. Por eso la sabiduría es muy importante. Agradó tanto a Dios que la misma Biblia relata un poco más adelante, en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo de 29 a 30. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios, de Egipto, que era un imperio milenario. Dice que la sabiduría de Salomón era mayor que la de los orientales, que eran también una civilización milenaria, y que la de los egipcios. La de Salomón era mayor. En el versículo 34 dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Es decir, cada vez que había alguien que hablaba de su sabiduría, se extendía aquella fama, pues seguían viniendo. Fue tanta la sabiduría que Dios le dio a Salomón que sus enemigos la reconocían. Hizo hallar gracia delante de ellos. Si ustedes siguen leyendo ahí el libro de Reyes, hizo que ellos hicieran la paz con él. Sus enemigos hacían la paz con él por la sabiduría que él tenía. Venían a escuchar la sabiduría. Ellos estaban verdaderamente impresionados, estaban deslumbrados con la sabiduría de Salomón que le había dado Dios. Sus enemigos hicieron la paz con él. Se estableció el comercio con aquellas naciones que antes eran enemigas, pero que ahora hicieron la paz con Salomón. Se estableció comercio. Vino prosperidad a Israel. Vino un tiempo de paz. Vino un tiempo de abundancia. Vino un tiempo de bendición
sobre Israel. ¿Por causa de qué? Porque hubo un hombre que le pidió a Dios sabiduría. No le pidió riqueza, no le pidió poder, no le pidió grandeza, no le pidió que pusiera a sus enemigos en sus manos, simplemente le pidió sabiduría. Y Dios le concedió todas estas cosas. Ahora, ¿para qué es importante la sabiduría? La sabiduría es importante para tomar decisiones en nuestra vida. Decisiones. ¿Cuándo? Cuando se presenta el momento de la tentación. Cuando se presenta el momento de la seducción. Porque la tentación y la seducción siempre van a estar presentes. Son como lobos, son como fieras rapaces, fieras que quieren destruir nuestras vidas. Ahí está. Y se presentan, ¿cómo se presentan? De muchas formas. Por ejemplo, a un hombre, sea casado o no casado, se le puede presentar a través de una mujer. Se te presenta una mujer que te saca los dientes, que te sonríe, que te seduce. Si tú aceptas ese juego de seducción y tú estás casado, tú estás en adulterio. Eso dice la Biblia. No importa quién sea. Y si eres un ministro de Dios, pues estás en una posición peor. Porque se supone que tú te guardes para Dios y que tú te guardes en santidad para que tú tengas una relación con Dios buena y que tú seas capaz de dar ejemplo a la congregación y de guiar el pueblo a Dios. Pero si tú no eres un ministro de Dios, también estás mal. Tú estás afectando tu relación con Dios también y tampoco estás dando testimonio y estás en adulterio. Jesucristo dijo que todo hombre que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, dice que ya adulteró con ella. Pero esto se extiende a todas las personas. También toda mujer que codicia a un hombre también está adulterando con él en su corazón. Proverbios habla de la mujer ramera y le habla al hombre que se guarde de la mujer ramera. Dice que su camino es camino al Seol, es camino a la muerte, y está hablando de muerte eterna. Su final es muerte y muerte eterna. Dice que los adúlteros no van a entrar en el reino de los cielos. Hay que tener un cuidado con esto, hay que apartarse del adulterio, pero también de la fornicación. Una persona puede decir, bueno, yo no soy casado. Yo me recuerdo cuando yo no era casado, que me convertí. Yo estaba en una relación de fornicación. Pero para mí yo estaba bien, porque yo nunca en mi vida había escuchado la palabra fornicación. Yo no sabía qué era eso. La vine a escuchar por primera vez en la iglesia, leyendo la Biblia. Y yo tenía una duda. Y voy y le pregunto a uno de los pastores de la iglesia y le explico mi situación. Y él me escuchó y me dijo, mira, adulterio es cuando tú estás siendo infiel a la persona con la que estás casado, que tú le prometiste fidelidad a una novia con la que tú piensas contraer matrimonio, una novia, una pareja, tú le eres infiel, estás siendo infiel. Y fornicación es cuando dos personas no están casadas que tienen relaciones sexuales entre sí. Y yo dije, estoy en candela. Dije para adentro de mí, esto hay que arreglarlo. Y lo puse en oración y busqué hacer la voluntad de Dios y lo arreglé. Porque hay que tener en cuenta que aunque tú no estés casado, si tú tienes este tipo de vida así, en desobediencia, pues estás también desagradando a Dios. Es importante para todas las personas que se acercan a Dios vivo y verdadero tener su vida en orden. ¿Cómo tú sabes tener tu vida en orden? A través de la sabiduría, a través del conocimiento de Dios. Pero si cuando a mí me vino ese conocimiento, yo hubiese dicho, bueno, pero en la vida real eso no es tan importante. Porque en definitiva yo no estoy siendo infiel a ella. Sencillamente que todavía no estamos casados. Puede ser que algún día lleguemos a casarnos, que no fue el hecho. Puede ser que no. Pero no hay infidelidad. Así que eso no es tan importante. Y yo hubiese minimizado la palabra de Dios, la advertencia que Dios me hace. Yo no hubiese tenido en cuenta, pues yo hubiese despreciado
la instrucción de Dios y el consejo de Dios, ¿entiendes? Para caminar conforme a su voluntad. Y ahí hay un peligro. Hay que tener mucho cuidado con menospreciar los mandamientos y con no tener en cuenta la instrucción de Dios y el consejo que Dios nos da para nuestra vida, que es para nuestro crecimiento espiritual. Como también se representa la seducción y la tentación en mi vida a través de la prosperidad en nuestra vida. Cada vez que viene el mundo, tenemos que tener en cuenta que a Jesús vino el mundo, vino Satanás, le trajo el mundo, se lo puso a sus pies. Cuando el mundo se te presenta, se te está presentando el mismo Satanás. Cuando se te presenta el mundo con toda la gloria, con todo su esplendor, y te dice, este es tu momento, sí, tú eres la elegida, tú eres el elegido, sí, ese puesto es para ti, esa posición es para ti, sí, tú vas a llegar a esa altura, porque tú sí puedes, tú eres el llamado, tú eres el elegido. Ahí está el diablo tratando contigo. Como le dijo a Jesús, sube al pináculo del templo y lánzate, porque de cierto los ángeles te van a sostener en sus manos y tú no vas a caer, no te vas a tropezar en piedra. Y lo estaba tentando a dejar su humildad, a dejar de caminar debajo de la voluntad de Dios y a presentarse, ¿entiendes? Iba completamente a cambiar todo el propósito de Dios en la tierra. Pero Jesús prefirió obedecer a Dios y mantenerse bajo su voluntad. Cuando le presentó a todos los reinos del mundo, le dijo, solamente póstrate y adórame. Él prefirió mantenerse en la voluntad de Dios y solamente adorar al Padre. Cuando le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y sabemos que Jesucristo transformó el agua en vino y multiplicó los panes y los peces. ¿Qué no podía hacer? Claro que se podía convertir las piedras en pan, el creador del universo, claro que lo podía hacer. Pero él prefirió obedecer a Dios y adorar a Dios antes que ceder a la seducción del diablo. Y estamos hablando de una necesidad básica, el alimento, después de 40 días de ayuno. Pero él prefirió obedecer a Dios y seguir debajo de la voluntad de Dios. Una persona sabia es aquella que busca la voluntad de Dios y permanece debajo de esa voluntad y se guía y fluye bajo la voluntad de Dios, no bajo su voluntad. Porque cuando tú estableces tu voluntad, aunque sea por una necesidad básica, te saliste de la voluntad de Dios y ya no estás actuando conforme a sabiduría y estás menospreciando el consejo y la instrucción de Dios y te estás apartando de sus caminos. Dice que hay caminos que para Dios, para el hombre parecen rectos, pero que su final es final de muerte. Hay que tener mucho cuidado cuáles son las decisiones que tomamos en nuestra vida, porque todo aquel, Jesús nos enseñó, que gane su vida por causa de mí, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, la hallará. Hay que tener mucho cuidado las decisiones que tomamos en nuestra vida. En la iglesia cristiana, hablaba los otros días con un hermano, creo que fue ayer, que la iglesia tiene el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo nos predicó, pero el mundo tiene su evangelio y el mundo no nos deja de predicar. Y llegó la sociedad moderna con todo su esplendor, con toda su tecnología, con toda su ciencia, con esa ciencia que se desarrolló, un explote de la ciencia y un aumento de la ciencia. Está escrito en la Biblia que al final de los tiempos iba a haber un aumento de la ciencia y se ha cumplido. Un aumento desmesurado de la ciencia, extremadamente rápido y grande. Y cuando llegue a ese mundo con este evangelio que tiene de prosperidad, de bonanza de vida, de vivir la vida, de disfrutarla, de grandeza, de esplendor, y te lo está metiendo por los ojos, y mira que es como triunfa, y mira qué grande es, haciendo hombres y mujeres ídolos en la humanidad para que hayan otros que los sigan, poniendo renombres de hombres y de mujeres y poniéndolos como ejemplo para que hayan multitudes que los sigan, que sigan a esa gente. Pues ese es el evangelio del mundo. Y cuando nosotros ponemos nuestra mirada ahí y tomamos ese camino como camino a seguir para alcanzar las mismas metas y los mismos triunfos que esas personas, pues entonces nos estamos dejando guiar por el evangelio del mundo,
que no se cansa de predicarnos, el mundo que no quiere que nosotros prediquemos el Evangelio de Cristo, pero que sí nos predica su Evangelio. Hay que tener mucho cuidado con el camino que nosotros tomamos, porque en la iglesia se ha metido de manera sutil, encubierta, el Evangelio del mundo. Ya eso lo hemos visto en mensajes pasados. A través del Evangelio de la Prosperidad hay dos espíritus fuertes en la iglesia que operan, que es el de Mamón. Jesucristo advirtió en contra de eso, y el de Jezabel. Estos dos espíritus operan, engañan y seducen al pueblo de Cristo y se han metido encubiertamente en la iglesia cristiana. Y hay muchos que ceden. ¿Por qué? Porque es lo que vivimos cotidianamente. Vemos esto, vemos esta bonanza, vemos esta anchura, el camino ancho, el camino fácil, el camino rico, el que todo el mundo quiere en la carne, pero el camino que dice Jesús que lleva a la perdición. La Biblia nos da sabiduría para saber discernir y para saber decidir. Ahora, en el momento adecuado, nos da conocimiento. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Ahora, en el momento exacto que se te presenta, porque todo se nos va a presentar la tentación, a todos se nos va a presentar. En el momento exacto que se te presenta, es el momento en que tú decides. De la manera que tú decides, hablas de ti, si decidiste actuarte con sabiduría o si no actuaste con sabiduría. Si tú le hiciste caso al consejo y la instrucción de Dios, la retuviste en tu corazón o sencillamente la echaste afuera y actuaste conforme a tus intereses, conforme a tus pensamientos y conforme a tus deseos. Ahí se marca una diferencia. Entonces, otra de las maneras que se nos presenta la seducción, la tentación. Se presenta de diferentes formas. Es como un monstruo con muchas cabezas, como un dragón con muchas cabezas. De otra manera que se presenta es a través de cuando tú tienes facilidades. Por ejemplo, hoy en día hay iglesias que han cedido a todo este movimiento del mundo. Iglesias que acomodan a sus ministros, los acomodan. Le dan facilidades, le dan casa donde vivir sin pagar renta, le dan salario, le dan edificios que son donde los templos donde ellos hacen sus actividades, le dan cosas materiales con que ellos puedan hacer esas actividades, etcétera, etcétera. Le dan facilidades. Ahora, este es Satanás. Satanás te da regalos, te da cosas. Y cuando te da esas cosas, ¿qué es lo que hace? Después te pide. Tú tienes que... Es un trato que está haciendo contigo. Él te da y te demanda. ¿Qué sucede con esto? Que después son ministros que están acostumbrados a tener un sueldo, vivir ese sueldo, tener una casa que no tienen que pagar renta, tener esos templos que no tienen que estar pagando tampoco una renta del templo mensualmente y otras facilidades, etcétera, etcétera. De repente ellos le dicen, las personas que gobiernan eso le dicen, pero tú tienes que hablar en un lenguaje inclusivo. Tú no puedes definirme aquí de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, porque vas a ofender a mucha gente. Y a Dios tú no lo ofendes. No ofendas a Jesucristo. El mismo Jesús que fue el creador de la humanidad, del hombre y de la mujer. Jesús, que él mismo habló y dijo, ¿acaso no han escuchado que en el principio, varón y hembra, Dios los creó? Palabras de Jesús. ¿No lo estás ofendiendo? Que te dicen que tienes que aceptar el aborto, tú sabes, para que no hieras a muchas personas, no hables de ese tema. El aborto es un asesinato a una criatura que ni siquiera se puede defender, ni siquiera puede alzar su voz en el vientre de su madre, un ser humano vivo en el vientre de su madre. Es un asesinato, literalmente. En la antigüedad se ofrecían los niños a Baal, un dios sangriento, se le ofrecían los niños, los primogénitos. Hoy en día, el espíritu de Baal está vivo dentro de las iglesias que aceptan el aborto y que no hablan de ello para que no ofendas. Porque hay que ser tolerante. ¿Tolerante con qué? Con el pecado, con las tinieblas, con el mismo Satanás. Tienes que ser tolerante. Tienes que pactar. Tienes que negociar. No, con el pecado no se negocia. Con las tinieblas no se negocia. Y mucho menos con Satanás. No se negocia. Que si la pluralidad de religiones, vamos a abrazarnos todos, no solamente las iglesias cristianas, también todas las demás religiones, vamos, la islámica,
la budista, la hinduista y aquella que apareció nueva, también para acá, ven para acá, todo en el mismo saco, porque todos los caminos van a Dios. Eso ofende y mancilla la sangre de Jesús que se derramó en la cruz del Calvario. Es una ofensa grande a Dios. Están pisoteando la sangre de Jesús. Cuando el mismo Jesús dijo que solo Él era el camino al Padre, que no hay otro camino que no vaya al Padre sino es Él. Y si un ministro de Dios tiene este conocimiento y él no se levanta como una voz viva en una iglesia, pues está traicionando a Dios y está traicionando a la congregación. Pero si un cristiano que no sea ministro verdaderamente arde su corazón por Dios y él dice que él es fiel a Dios y él está en una iglesia o esa apostasía y no es capaz de levantarse y hacerle frente a esa apostasía, pues él también está traicionando a Dios. Y si no sale de ahí, pues forma parte de la apostasía. Así como de una manera consciente, voluntaria y humilde, una persona que verdaderamente quiere agradar a Dios, se somete voluntariamente debajo de su voluntad y fluye en esa voluntad. Una persona que de manera voluntaria y consciente se mantiene en una iglesia que está en apostasía o en un movimiento que está en apostasía, forma parte de esa apostasía. De esta manera seduce. Satanás viene y te entrega, Él te da. Y no es extraño que suceda. Al mismo Jesús le dijo, si postrado me adorares, todos estos reinos con toda su gloria te daré. Está hablando de comprar. Estaba comprando a Jesús. Estaba queriendo comprar a Jesús. Estaba negociando para que Jesús se apartara del ministerio que venía a cumplir. Y Satanás viene a negociar siempre a nuestras vidas. Él viene a negociar. Él viene. Él te entrega, Él te da. Él negocia. A uno le da menos porque sabe lo que hay en su corazón. Sabe no porque puede escudriñar el corazón como lo escudriña el Espíritu Santo, pero sabe lo que se inclina. Porque en todo momento están buscando eso y están hablando de eso. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú de lo que siempre estás hablando de la abundancia, de la prosperidad, que si allá hay millones, que si esto, que si rico y busca esto, y cuando las personas que te hablan de prosperidad y abundancia, tú te sonríes, te brillan los ojos, pues Satanás sabe lo que hay en tu corazón. No tiene que escudriñarlo. Tú estás sacando lo que hay en tu corazón. No hay que ser un sabio para poderse dar cuenta de lo que hay en el corazón de una persona. Cuando un hombre constantemente habla de mujeres y que eres el triunfador porque tienes muchas mujeres, se sabe que lo que hay en ese corazón es adulterio, que lo que hay es corrupción, que lo que hay es infidelidad. Porque un hombre que no sea capaz de guardarle fidelidad a la mujer de su pacto, con la que él hizo un pacto y él prometió serle fiel hasta el último día de su vida, en cualquier circunstancia, y no le es fiel, pues entonces lo que hay es infidelidad. Y eso delante de Dios es altamente abominable y aborrecible. Dios no tolera la infidelidad, no la tolera. Dios puede perdonar a una persona que ha sido infiel si se arrepiente, porque a veces confundimos al Dios de misericordia, que es Dios de amor, pero también un Dios de justicia, de juicio, y no podemos olvidarnos de eso. Él actúa conforme a justicia y verdad, conforme a amor y misericordia, pero conforme a justicia y a verdad se establece su juicio. Una persona es perdonada y alcanza la misericordia de Dios cuando se arrepiente de sus pecados. Y arrepentirse del pecado no es hacer una oración, decirme yo te pido perdón, que tú, Señor, me perdones y me arrepentí. Lo dijiste con tu boca y después regresas al mismo pecado y sigues haciendo lo mismo. Ahí no estás arrepentido. El arrepentimiento tiene que llevar una manifestación externa de un cambio que tú has hecho interno en tu vida. Yo no puedo decirle a Dios, estoy arrepentido de ser un borracho empedernido, de acabar con mi familia, de humillar a mi esposa con mi borrachera, de estar metido en bares con mujeres, con esto. Y vengo y me arrepiento y lloro y me doy golpe en el pecho y todo el mundo me ve. Pero cuando me levanto, regreso al bar y a la borrachera. Tú no estás arrepentido. Tú no te arrepentiste. Regresaste a lo mismo.
o regresaste al adulterio, o regresaste a la fornicación, a lo que sea tu pecado, regresaste, pues no te has arrepentido. Literalmente, el arrepentimiento es un cambio, tienes que cambiar, es un cambio de mente, dice la palabra de Dios, un cambio de mente. Y eso es lo que Dios anda buscando de los hombres, que estén dispuestos a cambiar su mente, que estén dispuestos a dejar sus cosas por las cosas de Dios. Él anda buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a cambiar sus cosas por las cosas de Dios. Esto es lo que Dios anda buscando. Es muy sencillo. No anda buscando de que tú quieras hacer una gran torre, ni de que quieras construir un cohete y llegar a la galaxia más lejana para tú demostrar a Dios de que tú sí lo amas. No, es lo único que anda buscando es que tú le des tu mente y tu corazón. Que abras tu mente y que abras tu corazón al Dios vivo y verdadero. Para esto hace falta sabiduría. Sabiduría para andar en los pasos correctos de Dios. Sabiduría para saber en qué invertimos nuestro dinero. A veces malgastamos nuestro dinero. Por ejemplo, si quiero estudiar en una universidad cristiana, la universidad me dice, mira, los cursos son una cifra mensual. No vamos a decir la cifra. Yo digo, pero eso está caliente. Y son cristianos. Y cobran tanto. Pero después me voy para el mundo y dilapido mi dinero, lo boto en cifras mucho más grandes de la que me dijeron en la universidad. 10 veces más grande. Pero normal. Si tú quieres las cosas del mundo, ese es su precio, lo tienes que pagar. Si quieres tenerlo. Pero no quieres pagar la universidad cristiana. La quieres regalada. Porque son cristianos, te la tienen que regalar, porque también eres cristiano. Y lo que están pidiendo está caliente. Y aquello que estáis viendo, no está caliente, estáis viendo. ¿Por qué no? Porque quieres las cosas del mundo. Y estás dispuesto a pagar altos precios por las cosas del mundo, pero no estás dispuesto a pagar bajos precios por las cosas de Dios. Porque te la están dando casi regalada. Pero es que lo quieres completamente regalado. No quieres un mínimo sacrificio en tu vida. No valoras lo que te están dando. Cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios no valora lo que tiene en su vida, lo que Dios le ha dado. Por ejemplo, un versículo que a mí me ha ayudado a mantenerme fiel en mi vida, en mi relación de matrimonio, está justamente en Proverbios, este libro de sabiduría que escribió Salomón. El versículo dice, vana es la gracia y engañosa es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Jehová, que dice la Biblia en uno de los capítulos finales de Proverbios, mujer virtuosa, un capítulo dedicado completamente a la mujer virtuosa. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? En otro versículo del mismo Proverbio dice, el que haya mujer, haya la bendición de Jehová. ¿De qué mujer está hablando? De la mujer que teme a Jehová, de la mujer que es virtuosa. El que haya a esta mujer, haya la bendición de Jehová. Pero si tú no valoras la bendición que Jehová te da, pues entonces realmente la estás dañando y la pones en riesgo de perderla, porque el que no valora lo que tiene, lo pierde. Lo pierde. Hay muchas personas, he visto muchos testimonios en mi vida tristes, fuera y dentro del pueblo de Dios, de hombres que no han valorado y de mujeres que no han valorado el matrimonio que tienen y que le han sido infieles a su pareja, de hombres o de mujeres que han abandonado a su pareja por otra persona que ni siquiera es cristiana, se fueron, no valoraron a su pareja, tomaron actitudes inmaduras. Porque tienes que saber resolver tus problemas con tu pareja. El hecho de que te hayas casado no significa que no vas a tener problemas, sino que tienes que buscar el conocimiento de Dios para actuar conforme a sabiduría
y poder corregir tus problemas. Ahora, es importante todo esto, porque si no, pasa como muchas veces nos dicen. No, es que me casé con la carne. Cuando yo me casé, lo que andaba buscando era la carne. Pero ahora no, ahora sí. Ahora esta hermana sí es del espíritu. Ella sí es muy espiritual. Ella es espiritual. Ella se te está metiendo por los ojos. Ella sabe que tú eres casado. Y ella es espiritual. ¡Wow! Lo que pasa es que los hombres acomodan la palabra de Dios conforme a su conveniencia. He visto casos de hombres de Dios que sus mujeres han estado enfermas en la cama con cáncer, una enfermedad terminal, y le han sido infieles a su esposa. En medio de esa relación, de ese proceso de enfermedad, tienen una relación amorosa con otra cristiana. Y cuando las personas fallecen, ya se casan, porque es una bendición que Dios puso en mi vida. Pero también lo he visto en hombres del mundo. Ambos caminan en el mismo proceso. ¿Por qué es la carne la que está haciendo eso? Ese es el por qué. Porque es la carne. Cuando te dejas guiar por tu carne. Cuando no sometes tu carne a la palabra de Dios. Cuando no buscas cuál es la voluntad de Dios. Cuando no te pones bajo la voluntad de Dios y fluye a través de la voluntad de Dios. Pasan todas estas cosas. Y ahí no se marca ninguna diferencia entre un hombre que no es de Dios y otro que es de Dios. Si ambos proceden en lo mismo, ambos están haciendo lo mismo. Realmente, nosotros como hijos de Dios tenemos que marcar una diferencia a la hora de saber aplicar en nuestra vida nuestras decisiones. ¿Cómo yo aplico una decisión en mi vida de manera correcta? Pues yo tengo que buscar cuál es la voluntad de Dios. Dios me dice en su palabra que no adultere, pero Jesucristo dice que aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué sabe que esa es la raíz? Ahí comienza todo en un pensamiento. Pues ese pensamiento no es de Dios, ahí tienes que echarlo afuera. No le des cabida al pensamiento. Cuando suceden los homicidios, ¿por dónde comienza todo? Por un pensamiento. Por eso Jesús dice, fue dicho, no matarás, pero cualquiera que piense mal en su corazón, en contra de su prójimo, ya es homicida. Por lo tanto, todo comienza en el pensamiento, todo comienza en el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando del corazón humano, que es la bomba que bombea la sangre del cuerpo. Está hablando de la parte de los sentimientos. Está hablando allí, donde nosotros tenemos nuestros sentimientos. Por eso, ella te exhorta, te enseña y te exhorta a sacar de tu corazón todo aquello que te pueda hacer daño y todo aquello que te pueda contaminar. Y al mismo tiempo, que no dejes entrar en tu corazón todo aquello que te pueda hacer daño y todo aquello que te pueda contaminar. Enseña la Biblia que dice que escuchar malas palabras, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que tú has metido en un grupo de hombres que no es cristiano, que todos están hablando de fornicación, de adulterio, de que esto y que lo otro, o están hablando de cómo robar, de cómo extorsionar, de cómo mentir, de cómo engañar, de todas las cosas malas del mundo, que tú has metido ahí participando de eso. Te estás alimentando de lo que ellos hacen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú no haces nada ahí. Tú te llevas a un hombre del mundo para predicar la palabra de Dios. La Biblia dice, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Hay un peligro si tú te pones a escuchar lo que tú te hagas igual que ellos, porque te vas a hacer igual que ellos. Entonces tú no haces nada con estar escuchando eso, porque al final vas a hacer lo mismo que ellos. Y hay que tener en cuenta esto. Tenemos todos los días de nuestra vida que buscar la palabra de Dios, la instrucción de Dios para nuestra vida. De estudiar la palabra de Dios, de escudriñar las Escrituras, porque ellas nos revelan la voluntad de Dios y ellas, como dice Jesús, nos dan testimonio de Jesucristo.
Tenemos que tener mucho cuidado cómo caminamos cuando estamos fuera de la iglesia y cuando estamos en la iglesia. Una vez me encontré un hermano dentro de la iglesia, vamos a llamarlo hermano, en un servicio, muchos años atrás. Yo no tenía el conocimiento que tengo ahora. Y no supe responderle, no por más que por falta de conocimiento, sino porque no esperaba la actitud de ese hermano en esa iglesia, en medio de un ministerio sirviendo, que sucediera eso. Y yo lo veo que él mira a una hermana como mira a un hombre del mundo, una mujer. Y yo me le quedo mirando así, y cuando él me mira, él se da cuenta, me miraba, que me quedé mirando así, ¿y aquí qué pasa? Él me dice, no, yo sí miro a las hermanas. Me dijo él, yo sí miro a las hermanas están lindísimas y están otras palabras más que no puedo decir aquí. Y yo me quedé así y me aparté de él. Yo dije, wow, pero ese hermano, otros hermanos lo tenían en estima, llevaba más tiempo que yo en la iglesia, yo acababa de entrar en esa iglesia, llevaba más tiempo que en la iglesia, lo tenían en estima, lo tenían por las nubes. Y yo me quedé así, dije, ops, ¿y esto de cosas es? La iglesia no estaba mal, no estaba en pecado. Una iglesia correcta, muy buena, muy espiritual, gracias a Dios, pero ese hermano no andaba caminando conforme a la palabra de Dios. Él estaba en su carne. Tú tienes que tener cuidado a las personas que te acercas y con las personas que tú tratas y tener la palabra sabiduría que yo no tuve en ese momento para corregirlo, que tenía que haberla tenido para corregirlo. Pero me frizó en ese momento la actitud de ese hombre. Yo lo reconozco. Pero no estaba correcto. Nunca estuve de acuerdo con esa actitud. Pero tienes que tener cuidado porque te puedes encontrar las cosas fuera de la iglesia, pero también te las puedes encontrar dentro de la iglesia. Las iglesias no son centros de super santidad, que todo el mundo anda en una nube blanca, todo el mundo vestido de blanco caminando de una manera etérea. Las iglesias son centros de personas que venimos dañados del mundo, venimos con nuestras heridas en nuestro corazón, venimos con nuestras mañas, venimos con nuestros pecados, venimos del mundo con toda nuestra manera de vivir que es contraria a lo que Dios nos enseña en su palabra. Cuando llegamos a las iglesias, entonces comenzamos a conocer a Dios vivo y verdadero, que es un Dios de amor, que es un Dios de paz, que es un Dios de misericordia, que es un Dios de perdón, que es un Dios que nos restaura, que nos levanta, pero que también es fuego consumidor, que es un Dios de juicio, que es un Dios de justicia, que es un Dios verdadero, que es un Dios que quiere que nosotros nos apartemos del pecado porque Él es santo y sin santidad nadie verá al Señor, etcétera, etcétera. Y comienza un proceso en nuestra vida de cambio y de transformación. Al mismo tiempo, tenemos que en nuestra casa leer la Biblia y estudiar la Biblia, porque no nos podemos quedar con que en el domingo recibí un mensaje y ya mi vida cambió. Eso no es así. Es responsabilidad de cada cristiano, de cada hombre o mujer de Dios, estudiar la Biblia en su casa, estudiarla y leerla, porque la Biblia es el filtro. Incluso tú puedes ir a una iglesia y recibir un mensaje y después tú lo pasas por la Biblia. Cuando tú lo pasas por el filtro de la Biblia, si ese mensaje no está acorde a la palabra de Dios, deséchalo. Eso no viene de Dios, eso vino de la mente del hombre, pero no vino de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hoy en día es necesaria la sabiduría para conocer la voluntad de Dios y para permanecer en ella. Hoy más que nunca, estamos en los últimos tiempos, y hoy más que nunca tenemos que estar alerta. La Biblia nos enseña de un gran evento que va a suceder, y este gran evento que va a suceder es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, que dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice que vamos a ser llevados con Jesús. Nos van a arrebatar de aquí a la tierra los que estemos vivos. Eso lo dicen muchas personas. Cuando tú le hablas de esto, y dice, bueno, cuando llegue el momento, yo me arrepiento, me pongo a cuenta con Dios, Él es un Dios bueno, misericordioso, me va a perdonar cuando termine de hacer la oración, y ya me voy con Él. Lo que no se dan cuenta, que dice en un abrir y cerrar de ojos. Si tú buscas la información en internet y analizas esto, dice que un abrir y cerrar de ojos, dice que pasa en 0.33 fracciones de segundo. De un segundo, fracciones de un segundo. Es decir, que antes que el segundo
llegue ni siquiera a la mitad del segundo, ya sucedió eso. 0.33 es un tercio de un segundo. Dice que en ese tiempo es que va a ser arrebatada la iglesia del planeta Tierra y se va a retirar junto con ella el Espíritu Santo. Así que no va a haber nadie, ni cristiano ni no cristiano, que tenga tiempo ni siquiera para pestañear, para darse cuenta de lo que está sucediendo. Es menester de que todos nos pongamos a cuenta con Dios. Es menester de que todos busquemos la voluntad de Dios. Como dice en Proverbios, quería leer versículo 3 para terminar. Ahí dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Estoy leyendo a partir del versículo 1. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Amén. Quiero dejarlo ahí. Les exhorto a buscar el libro de Proverbios, les exhorto a leer el libro de Proverbios y a estudiarlo. Es un libro de gran sabiduría. Nos habla a todos nosotros. Y tengan en cuenta que por encima de esa sabiduría solamente hubo una sabiduría mayor, que fue la sabiduría de Jesús, de Jesucristo, el Hijo de Dios caminando aquí en la tierra, el cual vino a refinar, el cual vino a elevar todo el conocimiento y toda la sabiduría que Dios nos había dado, el cual elevó a un lugar más alto. ¿Por qué? Porque así nos daba a entender a todos nosotros que no nos queda otra opción y otro camino que confiar en Jesucristo como Dios y Salvador, que aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas y que Él cambie y que Él transforme nuestras vidas y que salve nuestras almas. Les bendigo en el nombre de Jesús, bendigo sus vidas, bendigo el propósito de Dios en la vida de cada uno de ustedes y les deseo en el nombre de Jesús que cada uno pueda buscar y hallar la sabiduría de Dios en su vida y que se ponga bajo la voluntad de Dios y fluya bajo esta voluntad. En el nombre de Jesús se los deseo. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar este mensaje. Sí, Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por esta palabra. Te bendecimos y te alabamos, Señor, por cada palabra tuya, por cada mensaje tuyo, Señor, por tu palabra, Señor, que es fiel y verdadera, Señor. Te pedimos, Santo Dios, que tú nos ayudes, Señor, a poder discernir en cada momento de nuestra vida para poder tomar las decisiones correctas, Señor, conforme a tu voluntad y no conforme a lo que nosotros queremos en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a permanecer fiel, ayúdanos a caminar contigo hasta el último día de nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder partir contigo y morar contigo por toda la eternidad. En el santo nombre de Jesucristo, Señor. Amén.